Muy buenas a todos tutelianos, bienvenidos ahora sí al Café Tuteliano de todos los miércoles a las 3:30, este espacio cripto donde hablamos de nuevos proyectos, nuevos protocolos o cualquier tipo de novedad de este ecosistema cripto. En el Café Tuteliano de hoy tenemos un invitado muy especial de la mano de Javi Celorrio. Él es Raúl Palacios, ahora le dejaré el mismo que se presente, pero vendrá él hoy a contarnos a toda la comunidad tuteliana la experiencia y cómo es en primera persona redactar un libro como el que ha publicado de la mano de Leif Ferreira, CEO de Bit2Me, que ha redactado el prólogo. Este libro es Bitcoin Origen, jaque a la banca central y ahora mismo ya está dentro de mi lista de deseos en Amazon, que me lo voy a querer pedir y leer. Os presento a todos Raúl Palacios, que lo tenemos por aquí. Muy buenas, Raúl. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿qué tal a todos? Gracias por venir a la hora de la siesta, todos aquí muy despiertos con el café. Exacto. Raúl, te dejo a ti mismo presentarte si quieres, Ujú, ¿vale? Yo me lo perfecto. había preparado, pero te lo dejo quizás más en tus manos para que nos cuentes un poco de qué background vienes, que no tiene nada que ver con el mundo cripto, y cómo terminaste en el mundo cripto y y escribir un libro de Bitcoin, ¿no? Pues bueno, mira, yo soy arquitecto, de hecho conozco a Celorrio, que es quien me ha invitado, que se lo agradezco mucho. Le conozco por la misma profesión, ¿no? Aunque nos conocimos justo después de acabar, nosotros no coincidimos en clase porque él creo que tiene un año menos que yo, y nos conocimos después, bueno, en un encuentro que coincidimos profesionalmente en otra ciudad fuera de España, y allí es donde nos conocimos, y desde entonces, bueno, como él también ha estado muy interesado con el tema cripto y eso, pues hemos estado en contacto y bueno, hace poco coincidimos en un cumpleaños y me invitó a este evento vuestro y yo, por supuesto, encantado, ¿no? Qué Y bueno. a la pregunta de cómo empecé con el tema cripto, pues yo creo que todos tenemos nuestra historia particular, pero al final son coincidencias, ¿no? Que nos llama la atención, escuchamos o en YouTube o en algún sitio, leemos o algún compañero comenta, ¿no? Yo en mi caso fue pues, por un canal de YouTube que sigo que se llama Trabajar desde casa, que hablaba pues, Ajá. de inversiones en general y tal. Y bueno, a partir de ahí me empecé a interesar y cuando vino la pandemia del 2020 fue cuando tuve mucho tiempo libre y la excusa perfecta para profundizar más el tema y lanzarme a hacer una publicación, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Te agradezco mucho, Raúl, que dediques este tiempo a venirnos a hablar de tu libro, Bitcoin Origen, que recuérdame exactamente cuándo lo redactaste, en qué época nos encontramos para localizar un poco la capitalización Sí, de mercado de Bitcoin. pues mira, yo empecé en abril del 2020. Bitcoin tendría unos 7.000 dólares, 7.000 y pico, o cerca de 8 por ahí, porque el halving era el 20 de mayo, o sea, fue más o menos mes y medio antes del tercer halving, y creo que el halving llegó con 9.500, una cosa así, para que os hagáis una idea, ¿no? Ahí es cuando empecé, pero lo acabé publicando en enero del 21, que ya fue justo 2 semanas después de superar el máximo histórico del 2017. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, me has comentado que tienes una presentación para nosotros, un tanto Sí, ilustrativa, con la que ahora mismo te damos permisos para compartir pantalla y nos presentas eso, pero yo sí que invito a todos los tutelianos a preparar un par de preguntas si tenéis para sí. poder aprovechar ahora que lo tenemos aquí. Yo tengo algunas también, pero os animo a todos también a que podáis preguntar, ya que tenemos la mano de un experto y que lo ha vivido en primera persona. Ya puedes compartir, Raúl, ¿eh? Perfecto. Vale, pues nada, compartimos. Vale, a Ya lo ver. podemos ver. Ya lo podéis ver todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues bueno, voy a intentar ser breve, durará unos 20 minutitos más o menos, es muy ilustrativa, os comentaré alguna cosilla también, creo que os va a gustar. Esto es un reto para mí porque mi público de hoy es muy experto en blockchain, ¿no? Entonces va a ser difícil sorprenderos, pero estoy seguro de que habrá alguna cosita que desconozcáis, la mayoría, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar. En primer lugar, bueno, agradecer por supuesto a Celo el haberme invitado y a Tutelos por hacer posible esto, ¿no? Y por el trabajo que hacéis, ¿no? De formación. Bueno, este es un poco la portada del libro para que veáis cómo es. Y aquí pongo una foto con Leif Ferreira, que es el CEO de Bit2Me.
y es quien ha hecho el prólogo del libro. Yo el libro lo redacté, hice un borrador, contacté con Leif porque yo no lo conocía entonces y bueno, como tienen las oficinas aquí en Castellón, que es donde yo vivo, pues me fue tal vez más fácil acabar accediendo a él. Le presenté el proyecto y le encantó y bueno, quiso participar y hizo un prólogo muy chulo, la verdad. Y ahí estamos en la foto presentándolo en sus oficinas. Y el libro pues básicamente trata los orígenes de Bitcoin, ¿no? Desde el 2008 que se empieza a engendrar la semilla hasta el 2011, que es cuando desaparece Satoshi y cuando el Bitcoin llega más o menos a $1 de precio, ¿no? Que es un poco toda esa niñez de Bitcoin hasta que alcanza la madurez suficiente como para continuar solo, sin seguir y haberle plantado cara ya al dólar, ¿no? De ahí viene también un poco el dibujo de la portada. Pues bueno, esta es la fórmula que me hizo a mí escribir el libro, como os he dicho antes. Mucho tiempo libre provocado por el confinamiento, pasión por el Bitcoin y el halving de 2020, que era como el evento explosivo, ¿no?, que venía. Pues dije, voy a escribir un libro sobre criptomonedas en general. Mi idea era hacerlo sobre criptos, porque entendía que iban a tener mucho tirón mediático y eso me iba a traer más ventas del libro en general, ¿no? Entonces, primero dije, voy a escribir un libro de las 100 primeras criptos en capitalización, contando brevemente la historia de cada una, ¿no? Creía que eso era pues una idea interesante. Entonces, me hice en abril del 2020, me hice el listado, lo he traído, lo he recuperado de la carpeta en la que me fui descargando todos los logos, porque bueno, creo que es curioso Falta el el tuyo. ver cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado, esto es abril del 2020 y ahora estamos en abril del 2022, cómo ha cambiado en 2 años todo. Y bueno, pues esta captura es un screen, ¿no?, de lo que había en ese momento. Veis que muchas de las que están ahora súper populares ni siquiera están ahora, ni siquiera estaban en ese top 100, ¿no? Luego también estoy mirando de este top 100 las que más han bajado y las que más han subido. Bueno, este sería el top 10 de abril del 2020 comparado con el de este año, ¿no? Veis que, bueno, las principales sí que se mantienen, pero Bitcoin Cash y alguna de estas han quedado un poco más en segundo plano, ¿no? Estas serían las que más han bajado, que seguramente ni las conoceréis, porque yo tampoco, no sé deciros ni a qué se dedica cada una, ¿no? Pero mirad, esta de Silly, por ejemplo, se ha ido a tomar viento, ¿no? Y luego las que más han subido de ese top 100 son estas tres, que es de Decentraland, Polygon y Terra. Ha tenido un ascenso meteórico, la verdad. Pues bueno, yo empecé este libro y me encontré con una dificultad, y es que yo me hice el top 100 y prácticamente cuando iba por el top 50 de descargarme iconos, ya el top 100 había cambiado, porque claro, es tan volátil este mercado que la lista, cada día estaba obsoleta la lista, había que renovarla. Entonces digo, pues cuando yo publique el libro, esta lista ya no vale, o sea, ya se ha quedado toda desfasada. Pues dije, me voy a centrar en Bitcoin, que hay mucho de qué hablar. Investigando bastante sobre los orígenes, pues vi que había muchas cosas chulas que había que compartir, ¿no? Así que bueno, esta presentación voy a traer algunas cosas que no están en el libro y luego otras de los capítulos del libro, ¿vale? Aquí, bueno, esto es bastante curioso, que es la evolución del logo de Bitcoin. Estos dos primeros los propuso Satoshi y luego el tercero, que es el que se ha quedado definitivamente, lo propuso un usuario del foro Bitcoin Talk, que es donde pues compartían ideas y hablaban todos los fanáticos de Bitcoin al principio, ¿no? El primer logo de Satoshi es el que venía, si os fijáis, esta es una captura del programa. Bueno, la captura no es mía, ¿vale? No estaba yo minando en el 2009, si no, no estaría aquí a lo mejor. Pero bueno, en internet está, veis el logo que aparece en la parte izquierda, ese es el primer logo que se puso en el cliente de Bitcoin. Y ya un tiempo después, Satoshi ya mejoró el logo, le puso estas líneas, ¿no?, que emulan un poco las líneas del dólar, y lo que dijo fue pues que era de public domain, ¿no?, el logo. Incluso aquí pide en este comentario del foro que por favor que todos los logos derivados de Bitcoin sean también de dominio público, porque al final es una moneda para el pueblo, ¿no?, digamos. Perdona, Raúl, un comentario, un chascarrillo que no sé si conocéis,
pero efectivamente las franjas del Bitcoin vienen del dólar. Las franjas del dólar De las vienen, columnas del escudo español. ¿A que sí, sí? del Real de A8, Sí, ¿vale? sí, sí, Que sí, sí. representan los pilares De de Hércules, de las columnas de Hércules. Hércules. Sí, Súper chulo. sí, O sea eso que en de la alguna manera mitología. los españoles estamos detrás del logo de Bitcoin, ¿no? Totalmente, totalmente. En la mitología griega se creía que Hércules había puesto dos columnas, ¿no? En Gibraltar, que eran las que sostenían Occidente, y se llegó a América, ¿no? Pues el Estado español puso el lema de Plus Ultra en la bandera, ¿no? Que es la cinta esa, ¿verdad? Que corre entre las dos columnas, que quiere decir más allá, porque antes se entendía que no había tierra más allá de Finisterre y de todo esto, de Gibraltar. Pusieron esas líneas y de ahí las dos líneas verticales con la banda estilizada, la que se usó en la mayoría de monedas latinoamericanas y también en el dólar. Y efectivamente ahí se ha quedado la influencia española. Entonces el logo de Bitcoin también podemos decir, como tú bien dices, Miguel, que tiene cierta influencia española, ¿no? Que bueno, qué mal hemos hecho los españoles que decían que no se ponía el sol en nuestro imperio y ahora nos hemos quedado aquí recogidos, ¿no? Y encima de camino a la quiebra, que vamos en los próximos años, esperemos que no. Pero bueno, pero muchas gracias por la aportación. Pues bueno, este sería el logo definitivo que se ha asentado, conocido por todos. Este lo propuso un usuario del foro que se llamaba BitBoy. Este es el mensaje original donde el usuario publicó los diseños, ¿no? Hizo varios diseños, aquí explica que está girado 14 grados, que está, bueno, un poco la explicación. Y os traigo esto porque es una de las composiciones que hizo BitBoy. Y os pregunto, ¿os recuerda a algo? Los que lo sepáis no lo digáis, dejad a los demás que lo piensen. Igual os recuerda. Ostras. Pues, A ver, a ver. ¿suena algo, Xavi? ¿A qué te vienen estos colores, estas formas? Mastercard, puede ser. No sé. Ostras, sí, señor. Ole, Jauma. Ostras, Muy qué bien, bien. Jaume. Sí, sí. Mirad la correspondencia de esa composición que puso BitBoy en el foro, junto con todos los diseños derivados de Bitcoin y el logo de Mastercard. O sea, la correspondencia es muy grande, sospechosamente grande, ¿no? ¿Creéis que fue una coincidencia o que lo hizo a conciencia? ¿Qué crees, Xavi? Yo creo. Hostia, claro. Big Boy seguro que conocía Mastercard y Mastercard no deja de ser una pasarela, un método de pago. Yo creo que quizás busco una relación. Sí, yo Sí, yo sería. creo que también, ¿eh? Sin ¿Tú duda. crees que sí, Celorio? Yo me la tiraría que Tú te sí. la Ya si tiras, ¿no? hubiera hecho el naranja ese de detrás del logo de Bitcoin transparente o algo así del mismo rollo, entonces ya te lo diría con certeza, pero yo Es creo que que fijaos que hasta la tipografía es similar, en sí, cursiva, el tipo de letra, todo La el rollo. inclinación, exacto, sí, por sí, Todo, eso. todo, todo, totalmente, todo. totalmente. Eh, Hostia, qué fuerte. Eso no lo sabía Pues, tampoco. pues, curiosamente, después de publicar el logo, un usuario le preguntó a BitBoy, oye, me encanta el logo de I Love Bitcoin. Me recuerda mucho al de Mastercard. Y contesta BitBoy, esa es la inspiración. Y dice, la ironía es que de la misma forma que odio Mastercard y Visa, que lo pone con X para no poner la marca, dice que todo tiene que ver con la percepción del usuario y tal. Y lo que quería dar a entender era que Bitcoin, como tenía que competir con los medios de pago tradicionales, querían que visualmente y en el subconsciente de la gente pudiera ser interpretado como un medio de pago más, como lo son Visa y Mastercard. Y esa es un poco la intención original, parece ser, de BitBoy del logo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante curioso. Luego, además, en el mismo foro, en el hilo, si lees la conversación, un usuario cualquiera dijo, oye, muchas gracias por tu trabajo, porque al final todo esto lo hacían todo pues de forma filantrópica, ¿no? Y dice, en agradecimiento a tu trabajo, te voy a mandar 2 o 3 bitcoins de regalo, ¿sabes? En plan, por lo que has hecho. Que en ese momento lo he buscado, bueno, cotizaba a 21 céntimos de dólar Bitcoin, ¿no?
Y bueno, resulta bastante curioso, ¿no? Sería el trabajo de diseño más caro Sí, sí, del mundo. totalmente, totalmente. Luego aquí os traigo esto porque me llamó la atención la noticia. Resulta que en España el logo de Bitcoin está registrado. Lo ha registrado un abogado español. No sé cómo le han permitido registrarlo en la Oficina de Patentes y Marcas, si en teoría es de dominio público a nivel mundial, pero se ha registrado. Aquí tenéis la noticia. Y lo que dice el que lo ha registrado es que no pretende pedir royalties ni sacar nada de Bitcoin o del logo usado en España, pero que si alguien lo usa de forma incorrecta, pues él lo defenderá porque es el propietario intelectual en España de este logo, ¿no? No sé hasta qué punto tendría armas para protegerlo, pero bueno, es curioso también la noticia. Con esto, Raúl, también Sí. vemos bueno, pues la inutilidad del sistema de patentes y marcas que haya permitido, o sea, ¿cuál es el Correcto, sentido, sí. ¿no? ¿Cuál es el Correcto. sentido que hayan permitido esto? Sí, Increíble. Claro. Que se ha increíble. puesto como, entendemos que se ha puesto como si fuera el de árbitro. Claro, como si fuese Sí. no, bueno, realmente es el propietario en España de esa marca, pero ¿qué va a ser propietario de qué? Pero bueno. Ya. Es cierto. No tiene sentido, pero efectivamente, pues mira, cada país tiene su legislación y es como los NFTs un poco, ¿no? Igual haces un NFT en una blockchain, que es el original de lo que sea, y luego otro crea una réplica en otra blockchain y bueno, pero bueno, deja de ser el mismo original, ¿no? Porque es diferente blockchain, pero bueno, aquí desde luego se han patinado con Y esto. aquí como chascarrillo, si queréis también comento que la marca registrada de Bitcoin a nivel mundial me la ofrecieron hace unos cuantos meses, que es competencia de la persona que se encarga de todas las empresas de los Escobar allí en Estados Unidos, que ahora se dedican al tema de tecnología y demás, y la tiene registrada la marca Bitcoin. Y de hecho no sé cómo se llama, ahora os buscaré cómo se llama el tío, pero es un tío muy conocido a nivel internacional y tal. Yo, yo como otro chascarrillo, si os fijáis aquí pone la marca y el logotipo de Bitcoin ahora son propiedad de Montero. Montero puede ser la ministra Montero La también. ministra, la ministra, ya ves. Pues ya nos contarás eso, Celo, a ver qué contactos tienen por ahí, ¿eh? No, yo ahí no me meto. Bueno, Sigamos. continuamos. He traído esto porque también me parecía curioso. La elección del símbolo Unicode se decidió por la comunidad de Bitcoin de ese momento en el foro Bitcoin Talk en el 2011. Y fijaos que se votó, porque Bitcoin es democracia. Entonces hicieron una votación pública y solo votaron, no llegaban ni a 300 personas los que estaban en el foro activos en ese momento, en plan a tope, ¿no? Y se decidió utilizar el símbolo de la moneda tailandesa como símbolo de Bitcoin para los textos. Y ya en el 2017, pues con todo el hype que hubo de ese segundo halving, con la subida del 17 y tal, pues ya se creó el símbolo propio, que ya tenemos todos en los ordenadores. Ahora vamos a pasar ya a cosas que se tratan en el libro. Yo las trato mucho más en profundidad en el libro. Además pongo unos enlaces QR dentro de las descripciones del libro a las fuentes originales, porque cuando yo estaba leyendo el foro y todos estos hilos de conversaciones que os he copiado aquí, los pantallazos, al final te impresiona mucho más el ver tú directamente lo que escribieron en ese momento los autores originales que leer en un libro lo que alguien te cuenta, ¿no? Entonces yo, digamos que el libro lo he organizado contando ciertas cosas por capítulos y debajo de cada capítulo el QR que te lleva pues al hilo del foro donde hablaban de eso o al primer mensaje de Satoshi donde publicó la versión .1 tal o la noticia de Forbes de no sé qué y bueno, para que sea también un libro un poco digital, interactivo, ¿no? Eso justo iba a decir, digo, son los libros más interactivos que Sí. Sí, he leído, está muy correcto, chulo. correcto. Así que bueno, el libro empieza, bueno, no empieza concretamente con este capítulo, empieza con el registro del dominio, que fue bastante previo, pero bueno, este es un poco el origen de la blockchain de Bitcoin, ¿no? Imagino que todos sabéis el mensaje oculto que había en el primer bloque, que era, aquí veis la fecha, 3 de enero del 2009, y este es el titular de periódico que aparece oculto, digamos, criptográficamente en ese primer bloque. Y básicamente lo que dice ese mensaje
es que el canciller británico estaba al borde de un rescate a la banca, dando a entender que efectivamente el sistema financiero mundial se ha visto que no vale para nada, que está fundamentado en activos basura, en derivados financieros sin valor y en liquidez inyectada a manos de unos pocos, ¿no? Y bueno, utiliza esto como paradoja de ahora empieza la revolución financiera nueva, ¿no? Digital. Luego, este es el capítulo, creo, más curioso del libro y más trascendente, porque es cómo pasa Bitcoin de ser un invento de 4 frikis a ser un activo con valor real, porque al final creo que es lo más relevante de esta historia, ¿no? Porque claro, algo que a nivel informático se desarrolla con los ordenadores, ¿cómo puede tener correspondencia a un valor fiat, ¿no? Y qué valor se le da, cómo empieza a cotizar, dónde se vende. Estas eran las cuestiones que se planteaban en el foro los usuarios. Y hubo un usuario que se llama New Liberty Standard que propuso ser él el que hiciera lo que sería el primer exchange realmente, y lo que hizo fue: yo tengo una cuenta de PayPal, yo tengo un correo y tengo tantos bitcoins y tanto dinero disponible en fiat. Pues quien quiera bitcoin me paga con PayPal lo que sea y yo le mando bitcoin, y al revés, ¿no? Y él iba a ser de nexo de intercambio entre personas que quisieran cambiar bitcoin por fiat. Pero decía, vale, ¿y qué precio le damos a bitcoin? ¿Cómo empezamos? Pues esta es la explicación. Esto está extraído del archivo web histórico de esa página web donde este usuario compartía este exchange, ¿no? Aquí veis el precio de 1.578 bitcoins por $1, ¿vale? Más las comisiones de PayPal. Podéis ver un poco cómo cotizaba entonces, ¿no? Y ahí pues están las instrucciones, básicamente las instrucciones de cómo pagar, y en el párrafo de debajo explica cómo calculaba los precios y los iba actualizando de esos ratios de conversión. Entonces, básicamente lo que decía es, por resumirlo, ¿cuántos bitcoins genera mi ordenador en un mes? Con una GPU de tanto y tal. ¿Cuánto he gastado en electricidad en la tarifa de Estados Unidos ese mes en mi región? Tanto dinero. División a tanto sale el Bitcoin. O sea, así fue literal la primera cotización, porque al final el Bitcoin es energía, es cálculo informático, pues se corresponde precisamente con la energía que cuesta ese cálculo informático para la extracción de cada Bitcoin. Y aquí veis todas las cotizaciones que estuvieron activas desde, bueno, el tiempo en el que estuvo activo este exchange. Veis la primera, $1.300 bitcoins, y bueno, hubo ciertas fluctuaciones relacionadas con los cambios en gasto eléctrico y, por supuesto, los cambios en la dificultad de minado, ¿no? Que iban haciendo según se avanzaban los bloques. Y luego, pues también un poco la demanda que había de esto, así es como se quedó al final, a finales del 2009. Otro capítulo que por todos es conocido, por supuesto, el Bitcoin Pizza Day. Cuando, bueno, veis que aquí en todos los capítulos pongo a cómo cotiza cada Bitcoin. Si vais a CoinMarketCap, la cotización creo que está a partir de verano o mayo del 2010, aproximadamente, no, un poco después incluso, o incluso 2011. Estas cotizaciones, bueno, las previas están sacadas, por supuesto, del foro, ¿no? y del Bitcoin Market. Y a partir ya del 2010 o así es cuando ya está público en CoinMarketCap. Entonces, bueno, yo todos los capítulos los acompaño de la cotización en cada momento para que se vea cómo los eventos afectaron a las subidas o bajadas del precio también en ese momento. Por ejemplo, hay un capítulo que pone caída de un 30% de Bitcoin a lo mejor, y es que pasó de un 1,20 a 0,98 a lo mejor, y la gente ya se asustaba y lo vendía todo, ¿sabes? Así que bueno, el tema de la pizza, bueno, sabéis que un usuario ofreció un trato, lo publicó en el foro, este es el mensaje original, dijo, ofrezco 10.000 bitcoins por un par de pizzas, y hubo
un usuario que unos días después le hizo ese trato. Compró las pizzas, las mandó a su casa y el que había ofrecido el trato, que era Laszlo, publicó este enlace donde están las fotos de las pizzas, ¿vale? Estas son las fotos originales de las pizzas que recibieron. Esto también está en el libro con un QR, tú pinchas y te lleva a las fotos originales de las pizzas. Y bueno, fijaos aquí en un detalle, es una tontería, pero fijaos que las dos llevan aceitunas negras, ¿vale? Os vais a reír, pero fijaos en los ingredientes de estas pizzas. Porque por internet circula otra foto, que es esta, en la que sale Laszlo con sus 2 hijos y 2 pizzas celebrando el Bitcoin Pizza Day. Pero es que esta foto, que es la que más circula por Google, que es la que más fácil se encuentra, no es la original. Esta fue otro año que Laszlo quiso pues rememorar el evento y hizo esta foto y la publicó. Y es la que se ha hecho más, la que se ha difundido más. Pero las originales son estas que publicó él en el foro, que llevan las 2 aceitunas, ¿vale? Como dato así curioso. Mira a su hijo, qué joven es su hijo. Ya, el niño ha crecido, ¿eh? Tal cual, el niño ha crecido, efectivamente. Sí, 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 sí. Y nada, pues desde entonces se celebra el Bitcoin Pizza Day, 22 de mayo. Luego también hablo muy en profundidad de este capítulo, que es el primer mercado negro de la droga en general, que se pagaba con Bitcoin. El mercado para acceder se accedía a través de la Deep Web, pero en la Surface Web, digamos, había una web paralela que era esta. O sea, tú entrabas en la web normal y te decía, esto no es el mercado que estás buscando, pero estás muy cerca. Y dice que Silk Road es un mercado anónimo donde se puede comprar marihuana, setas, hachís y que funciona con Bitcoin, los pagos con Bitcoin. Y aquí te daba un poco las instrucciones para poder acceder a través de Tor. Y esto es, bueno, es una captura de cómo lucía en ese momento el mercado, ¿no? Para que veáis los precios de Bitcoin, de la marihuana y todo el rollo, ¿no? También saldría caro, también, un cogollito así, ¿no? Y bueno, al final cogieron a la persona que estaba detrás de este mercado negro. Esto en el libro lo escribo con bastantes detalles, con noticias, con cosas relacionadas. Era un chaval joven, que veis aquí, y es el que creó todo. Ross Ulbricht se llamaba, le pillaron, le metieron en la cárcel y le cancelaron el sitio. Pero después, pues el equipo que tenía detrás esta persona volvieron a lanzar el mercado y pusieron este tuit, ¿no? Este tuit que decía como que nadie va a poder matar la idea de este mercado negro, ¿no? Que siempre va a haber gente detrás, aunque bueno, luego lo volvieron a cerrar, pero ya sabemos que esto es algo recurrente, ¿no? La droga no va a terminar nunca y las formas, la originalidad de los narcos tampoco, ¿no? Lo curioso de esta historia es que, fijaos en la fecha de esta noticia, es de diciembre del 2021, o sea, hace apenas 4 o 5 meses. Ross Ulbricht, que es el que creó el mercado negro en ese momento y fue detenido, se ha dedicado a hacer pues, pinturas en la cárcel y ha hecho unas subastas de NFTs de estas pinturas, ¿no? Y se ha vendido por 6,2 millones de dólares una de sus creaciones desde la cárcel, ¿vale? Y él está a cadena perpetua, o sea, ese dinero no lo va a poder disfrutar. Iba a decir, y se va a pagar la fianza con eso. Nada, no porque tiene cadena perpetua. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que al final toda la gente que ha pujado por esto y ha acabado comprándolo tan caro, pues más allá de la trascendencia de la obra, pues es un poco el apoyo incondicional, ¿no? A la libertad que creaba el tío este, que quería que todo fuera libre, todo el rollo, ¿no? Y luego, pues bueno, veremos esto cómo se revaloriza al cabo de los años. Luego, pues bueno, el libro, como os digo, termina cuando ya Bitcoin ha alcanzado una cierta madurez a nivel informático, a nivel de comunidad, cuando ya, digamos, le ha plantado cara al dólar, porque el Satoshi desaparece cuando el Bitcoin está en 1,40, una cosa así, 1,70, justo después de superar el dólar, y coincide también cuando ya Satoshi dice que el proyecto está en buenas manos con el equipo y que ya él no tiene por qué estar detrás y tal y cual, ¿no? De ahí viene un poco el dibujo de la portada. Veis que el Bitcoin está como solapándose a la moneda del dólar, como ya te he ganado, estoy aquí
empujándote, ¿no? Y bueno, vemos que la ha superado con creces ya. Y la partida de Satoshi, sabemos que es, pues bueno, en abril del 2011 y coincide con todo esto, ¿no? Cuando ya deja todo en manos del equipo. Esta es la estatua que habréis visto también todos, ¿no? de Budapest, cuyo lema es "Todos somos Satoshi", porque te ves reflejado en la cara cuando te acercas. Y aquí traigo, bueno, ya para terminar, otros capítulos que se tratan en profundidad en el libro. Hablo de Hal Finney, por supuesto, que como Celo y yo coincidimos, creemos que es Satoshi, claramente. Hay muchas evidencias que lo pueden llegar a demostrar, aunque no se ha demostrado todavía. Yo en el libro, al final del libro, sí que dejo clara mi postura sobre quién creo que es. Pero bueno, queda el misterio, que también hace muy bonito todo esto, ¿no? Luego hablo de Marty Malmi, que es otro de los desarrolladores iniciales, que es con quien se adoptó el término criptomoneda, se adoptó en conversaciones entre Malmi y Satoshi. Fue correos que se cruzaban y era cuando decidieron adoptar criptomoneda como el nombre de esto. Luego el Bitcoin Market, que era otro mercado, el primer mercado así más oficial que se hizo de Bitcoin. El exchange de MTGOX, que para los más veteranos a lo mejor lo conocéis más. Este exchange tiene una historia muy bonita detrás, y es que resulta que el primer creador del dominio MTGOX no quería hacer un exchange de criptos. De hecho, las siglas MTGOX quieren decir Magic, de las cartas Magic, Magic the Gathering Online. De ahí viene un poco el nombre del inicio, y eso era una plataforma para intercambio de Magics, de cartas Magic. Eso es lo que hizo el creador, que para eso hizo el primer dominio. Y luego ese proyecto fracasó. Luego hizo otro proyecto también con el mismo dominio y fracasó. Y el tercer proyecto que hizo reutilizando el dominio se convirtió en el mayor exchange del mundo, llegando a tener una cuota de un 70% de las transacciones mundiales de Bitcoin. Brutal. Esto en el libro también lo explico con enlaces a los 3 proyectos, porque en el archivo web histórico están guardados y se puede ver cómo era el intercambio de Magics, simplemente en ese mismo dominio, ¿no? Y es curioso pues la historia que tiene detrás. Luego, el primer hackeo que hubo, relacionado con una vulnerabilidad del protocolo Bitcoin. Luego, tema muy interesante que también desarrollo muy en profundidad, es la relación de Wikileaks. Sabéis que a Julian Assange le bloquearon todas las tarjetas, le bloquearon todo, y más o menos coincidió con esta época, 2011 aproximadamente, y se le sugirió que utilizara Bitcoin como financiación. Incluso Satoshi, el mismo Satoshi, publicó un mensaje en el foro diciéndole a Julian Assange que por favor no utilizara Bitcoin, porque Bitcoin todavía era un proyecto muy pequeño por desarrolladores poco numerosos, y había riesgo de que por culpa de Assange los gobiernos o tal tumbaran Bitcoin como financiación para Assange, ¿no? Y pudiera perjudicar al proyecto. Y luego acabó el libro con un capítulo de pues, posibles candidatos a Satoshi, gente que ha dicho que es, como el capullo este del Cry Right, ¿no? O gente que se le ha señalado como posible candidato. Y finalmente, pues bueno, dejo mi postura como que es Hal Finney. Aquí no escondo nada porque sois todos más que conocedores de todo. A los que no están metidos en el mundillo sí que les digo que lo descubro al final del libro, ¿no? Pero bueno, vosotros seguro que sabéis mucho de este tema. Y nada, eso es un poco la presentación. Ahora vendréis con las preguntas que queráis. La verdad, yo encantado. Y bueno, lo bonito es que, ya que, como decía antes a Xavi, ya que en España pues somos pocos los que estamos muy metidos en todo esto, es bonito que estemos conectados y hagamos cosas juntos, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por la asistencia, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Yo aplaudiría, ¿eh? El libro está en Amazon, por si lo queréis. Esa era la primera pregunta.